El mejor modo de entender las IAs generativas en profundidad es usándolas. Es lo que vamos a hacer con BERT. Para empezar, necesitamos varias librerías y Colab. Puede que algunas librerías ya estén instaladas, pero si no, las instalamos. Ahora hacemos los imports para utilizarlas en nuestro nuevo proyecto. Importamos el tokenizador y el modelo de BERT. Todo esto proviene del paquete Transformers de Hugging Face, que ya hemos usado. Importamos también PyTorch. Hasta aquí nada nuevo, ya lo hemos usado todo. Por último, importamos una función de la librería sklearn, también conocida como Scikit-learn, una biblioteca de aprendizaje automático que proporciona distintas herramientas para el modelado de datos. Metrics es una parte de sklearn que proporciona funciones para llevar a cabo mediciones y métricas de comparación entre esos datos. Y de sklearn metrics pairwise, usamos la función cosine similarity, similitud coseno, de la que ya hemos hablado en el curso, que se utiliza para calcular la similitud entre dos vectores, entre dos incrustaciones vectoriales en nuestros modelos, utilizando el coseno del ángulo entre ellos. Esta similitud coseno es una métrica clave en el procesamiento del lenguaje natural, al usarse para medir la distancia entre dos tokens o secuencias, lo que permite medir lo similares que son dos tokens entre sí a través de sus representaciones vectoriales, esos vectores de características que se obtienen en modelos como BERT. Así que cuando hablamos de similitud coseno como métrica en los LLM, hablamos de una forma de comparar vectores. Ya vimos que cuanto más cerca esté esa comparación de 1, más similares serán esos vectores. Cuanto más lejos de 1, hasta llegar a -1, más diferentes serán entre sí. Los usaremos muchas veces en el curso. Ahora vamos a cargar uno de los modelos BERT disponibles. En concreto, BERT-base uncased, ya sabemos, un modelo con 12 codificadores y 12 cabezas de atención por codificador, que solo usa minúsculas y que cuenta con 110 millones de parámetros aprendibles, que son esos valores que se van calculando a través de la fórmula de la atención y que posteriormente podemos comparar con el uso de la fórmula de la similitud coseno de la que acabamos de hablar. Aquí usamos este comando para pedirle al modelo que nos devuelva una lista de los parámetros con nombre con los que cuenta. Esta versión concreta de BERT cuenta con 199 parámetros con nombres diferentes, que es como se llaman en PyTorch a esas partes del modelo que pueden aprender y ajustar sus valores durante el entrenamiento. Estos parámetros suelen ser los pesos y los sesgos de las capas o codificadores de la red aplicados a los nodos o neuronas, y cada conjunto de parámetros tiene un nombre que identifica a qué parte del modelo pertenece. Con esto ya podemos acceder a información sobre el modelo preentrenado que hemos cargado y que tenemos preparado para usar en nuestro proyecto. Vamos a usar ahora print para imprimir parte de esa información. En esta primera línea le pedimos que nos muestre el resultado de la llamada a format. Le pedimos que nos diga el tamaño, el número, length de parámetros con nombre a los que accedimos aquí. 199, como decíamos. A continuación accedemos a información sobre la capa de incrustación. El embedding, que sería la capa X de la que hablamos en la explicación genérica del funcionamiento de los embeddings. Aquí vemos los datos de BERT con una matriz de 2 dimensiones con un tamaño de 30.522 filas, tokens, y 768 columnas o características, también llamadas dimensiones, pero dimensiones de la incrustación o embedding, que no tienen nada que ver con la dimensión de la matriz del modelo, que es 2 filas y columnas. Pero muy diferente de las matrices de tamaño 2×3 o 2×4 que usamos en el ejemplo.
Aquí es una matriz de 2 dimensiones de un tamaño de 30.522 por 768. Pero su funcionamiento es el mismo al explicado en aquel ejemplo. 30.522 son los tokens del vocabulario que está usando BERT, cada uno de ellos con 768 diferentes características o dimensiones de incrustación, que permiten captar la representación en valores vectoriales para cada uno de esos tokens, que luego podemos comparar entre ellos a través de la similitud coseno. Esta es en esencia la clave del funcionamiento de los modelos NLP. Estos 30.522 incluyen también ACLS y SEP, los tokens especiales. En cuanto al 768, las características es lo que se denomina dimensión de incrustaciones sin contexto. Cuando se habla de dimensión de embeddings sin contexto, se refiere a los valores que se incluyen en la incrustación, esa matriz X de la que hablábamos en la explicación genérica. En modelos que se inician desde cero, estos valores son aleatorios y se irán ajustando y afinando durante el entrenamiento. Pero en este caso no es así, porque no estamos empezando desde cero. Hemos importado un modelo BERT preentrenado, así que estas incrustaciones tienen valores entrenados con la Wikipedia en inglés y el compendio de libros de lo que ya hemos hablado. Tenemos también información sobre los embeddings de posición y tipo de token y las normas de peso y sesgo del entrenamiento. Hablaremos sobre todo ello a lo largo del curso. Ahora podemos seguir accediendo a información sobre lo que ocurre en cada una de las capas o codificadores del modelo. Aquí accedemos a la información sobre la primera capa. Podemos ver cómo nos devuelve información sobre las matrices Query, key, and value. y cómo diferencia su peso de su sesgo para cada una de las matrices. Y sabemos que esto es el resultado de aplicar la autoatención. Volveremos sobre esto. Y esta es la información sobre la capa de salida, en la que aparece información sobre un pooler.dense.weight and pooler.dense.bias. Esto es algo propio de BERT, que tiene lugar en su capa de salida final, en donde utiliza la información de la secuencia completa que se ha almacenado en el token CLS para determinar el peso y sesgo de esta capa densa. Una representación densa de toda la secuencia, necesaria en ciertas tareas de comprensión del lenguaje, como la clasificación de oraciones. Pero este resultado nos da información importante sobre el funcionamiento interno de las redes neuronales, en este caso en las basadas en la arquitectura Transformer. Este valor 768, el número de dimensiones de incrustación, nos permite saber que BERT base en cada una de sus 12 capas o codificadores cuenta con 768 neuronas que se dividen entre sus 12 cabezas de atención, que tendrán por tanto cada una de ellas 64 neuronas, cada una prestando atención a distintas características de los tokens de la secuencia. Esto nos permite visualizar la red neuronal. La operación pooling que aplica BERT en esta capa densa que forma parte de su capa de salida aplica la denominada función tangente hiperbólica o función TAN, que es una de las funciones de activación que se utiliza en las redes neuronales para introducir no linealidad en el modelo. Las funciones de activación en las redes neuronales están inspiradas en las neuronas biológicas, que se activan o disparan en respuesta a un estímulo suficientemente fuerte. De manera similar, en una red neuronal artificial, una función de activación decide, en función de los datos de entrada ponderados, cuándo activar cada neurona. Se trata de funciones clave en el trabajo de redes neuronales, de las que forman parte, además de esta función TANT, otras como ReLU, sigmoide, etc., con las que seguiremos trabajando, aunque de momento debe quedar claro que su función principal es introducir no linealidad en el modelo, imprescindible para que la red capture patrones complejos a partir de los datos. Esta función se aplica a los valores de la secuencia completa que se encuentra en el token CLS y que normaliza a un valor de entre -1 y 1
y que es el que será pasado a la capa de salida como una representación vectorial densa de la secuencia completa, algo específico de BERT. Resumiendo la operación pooling, una vez recibida la matriz de incrustación, empieza a procesarse a través de las distintas capas y cabezas del modelo. El token CLS en cada capa no lleva a cabo operaciones propias, sino que recoge el agregado de las representaciones del resto de los tokens. Al llegar a la capa de salida, cada token tiene su propia representación que puede usarse para diferentes tipos de operaciones. Pero ese token especial CLS contiene el agregado de todas las representaciones de cada token y es a ese agregado al que se le aplica el pooling. Vamos a usar el modelo BERT importado para entrenar nuestra propia secuencia. Así lo tokenizamos, pero vamos con esta línea, tokenizarlo, convertirlo en un tensor, aplicarle an skid y hacer que nuestra secuencia recorra todo el modelo BERT, almacenando los resultados en la variable response. Volviendo al tema de ANSKIS, cuando trabajamos con modelos como BERT y otros basados en Transformer, en general esperan una matriz tridimensional, porque además de las filas, tokens y columnas dimensiones, esperan una tercera dimensión denominada lotes, en la que le podemos indicar el número de secuencias que queremos procesar. Esto permite la paralelización o ejecución de múltiples secuencias al mismo tiempo, clave para acelerar el proceso de entrenamiento de estos modelos. Pero es necesario indicarlo, aunque solo sea una secuencia. Por eso es muy común este uso de ANSKIS con el valor de 0, lo que crea esa primera dimensión batch. Así, nuestra secuencia, que sería un vector de una dimensión con un tamaño 8, se convierte en una matriz con dos dimensiones de tamaño 1 por 8, indicando el 1 el número de lotes, aquí 1, y el 8 el número de tokens, los 6 de la secuencia más CLS y SEP en BERT. Al ejecutar el código tenemos almacenado en response todos los vectores de incrustación que se han creado al recorrer nuestra secuencia todo el modelo. Si escribimos simplemente response, nos devuelve una respuesta enorme con todas las dimensiones de todos los tokens, aunque para claridad en ocasiones solo muestra el principio y el final, y el resto lo indica con puntos suspensivos. Con el uso de las hidden state accedemos al último estado oculto, que es el de la capa de salida. No muestra todos los resultados por razones de espacio de nuevo, pero estos son los resultados. De las 768 dimensiones solo muestra el principio y el final, pero sabemos que este primero es la representación del token CLS, tal como se recoge en la capa final. Y es a esta incrustación del token CLS al que se le aplica la operación pooling o de capa densa, a la que podemos acceder con response.pooler_output. Aquí le pedimos que nos devuelva la forma. Lo que vamos a hacer ahora es ejecutarlo nosotros directamente. La salida de la operación pooling genérica la podemos obtener con response.pooler_output, que ejecuta esa capa densa que se aplica solo al token CLS. Por eso la forma shape será de las dimensiones que dijimos, batch, size, el número de secuencias, y hidden size, el número de dimensiones. El número de tokens siempre será 1, CLS. Si procesáramos más de una secuencia, se reflejaría en la dimensión batch, pero aquí es 1,768. Si pasamos Model Pooler, accedemos a la descripción de la capa de pooling en el modelo BERT, en el que dense indica que se trata de una capa lineal conocida como densa, que lleva a cabo una operación lineal que recibe 768 características de entrada y produce 768 características de salida. Indica que la función de activación utilizada después de la capa densa es TAN, que introduce no linealidad y comprime la salida de la capa densa al rango -1 a 1. Bias igual a true significa que la capa lineal incluye términos de sesgo, parámetros adicionales que se utilizan junto con los pesos para determinar la salida de la capa. Veamos ahora cómo podemos ejecutar nosotros directamente el pooling. Para ello tenemos que acceder solo al token CLS de nuestra secuencia de entrada, que sabemos que es el primero. Lo podemos hacer así.
de response, que contiene, recuerda, todas las incrustaciones del paso de nuestra secuencia por el modelo. Queremos acceder solo a la última capa, lo que hacemos con las hidden state. Ahora, de sus 3 dimensiones, queremos mantener sin cambios la primera y la última, y de la segunda, que son los tokens, las filas, acceder solo a la primera de ellas, que es CLS, y usamos ANSKIS para añadirle la dimensión batch, como ya sabemos. De este modo tenemos que nuestra variable CLS embedding es una matriz de 3 dimensiones, de tamaño 1, 1, 768. Tenemos ahora solo el token CLS de la capa de salida, con todas sus dimensiones, que es lo mismo que se usa en el pooling para la capa densa. Porque sabemos que usando Puller Output con nuestra secuencia completa, tenemos en response. Ahora, de este modo, podemos llevar a cabo el pooling sobre nuestra variable y el resultado es el mismo que el anterior con el uso de Puller Output. Lo comprobamos con esta comparación que devuelve tensor true, lo que indica que los 2 tensores son iguales. Así vimos en la práctica lo que usa BERT para crear esa capa densa final. Para terminar, dijimos que BERT base tiene unos 110 millones de parámetros entrenables. Podemos comprobarlo con el uso de un loop for que lleva a cabo una acumulación de los parámetros totales del modelo y nos iteramos sobre todos ellos en todas las capas y cabezas de atención. Ese loop, como vemos aquí, devuelve casi 110 millones de parámetros. La mayoría de estos parámetros provienen del hecho de que hay más de 30.000 tokens y cada uno con 768 dimensiones sin contexto. Así que ya al principio las incrustaciones de palabras en el conjunto de las capas son 23 millones de parámetros, casi una cuarta parte del total. El resto se reparte por los 12 codificadores y se utilizan para el cálculo de la autoatención, que es de cada token, con el resto de los tokens. Hay modelos ya en la actualidad que superan con mucho esos 110 millones de parámetros entrenables, pero en la actualidad existe una discusión abierta entre los principales desarrolladores de IAs generativas sobre si el modo de seguir avanzando es aumentando aún más el tamaño y con ello también los recursos necesarios, o si se debe abordar el tema desde otros enfoques diferentes. Es todo muy nuevo y muchas alternativas abiertas en un proceso que podemos ir viendo crecer prácticamente día a día.